cuarta lección. Ahí no sé quién está llegando. Hermana Elizabeth, Dios la bendiga también. Y vamos a empezar ya. Esta cuarta lección que es el Evangelio. Que esto tan importante que nosotros debemos aprender para poder predicarlo, lo que nuestro Señor nos manda hacer, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿cierto? Y esto va a ser de bendición, si es que, o ya fue de bendición para ustedes, si es que ya lo pudieron ver, estudiar, meditarlo. Y también, si el Señor lo permite, que esto va a seguir siendo de bendición al compartirlo entre todos, ¿ya? Y si el Señor quiere también verlo en una profundidad mayor, si así se puede decir. Para empezar, vamos a orar, ¿ya? Para que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos ilumine la mente, nos abra los ojos del corazón para que podamos ver el maravilloso y glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos entonces un momentito. Padre Santo, nos presentamos ante ti, mi Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, para glorificarte primeramente, para adorarte, mi Señor, y para darte gracias por este nuevo día, mi Señor, para darte gracias, Señor mío, porque también nos permites ahora poder estar juntos como iglesia, Señor, conforme a los hermanos que están y los que vayan llegando, Señor mío, para aprender de ti y aprender de ti, mi Señor, conforme a tu evangelio, a este mensaje de salvación, mi Señor, que tiene poder, mi Señor, y que al ser predicado, mi Señor, en tu soberana voluntad, tú transformas, mi Señor. A través de tu Espíritu Santo, tú convences de pecado, mi Señor, y a aquellos que no tenían una vida espiritual, Señor, viva, ahora por tu evangelio viven, mi Señor. Por tu evangelio predicado viven. Y nosotros, Señor, somos agradecidos de ti porque por tu evangelio, por tu palabra, Señor, ahora vivimos para tu gloria. Fuimos reconciliados contigo, mi Señor, y ahora tenemos vida eterna, solo por gracia, Señor. Y esto es algo maravilloso para nosotros, mi Señor, el saberlo, entenderlo, Señor, aún en nuestro pecado, pero también debemos predicarlo. Así que te pido, mi Señor, que tú nos ayudes. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a entender y a ordenar nuestra mente para poder predicar el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, para que muchas más almas lleguen ante ti y se postren ante ti y se arrodillen ante ti. Ayúdenos a entender y a crecer en esto. Y se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Para empezar esta cuarta lección, quería introducir el tema, ¿ya? Con una pequeña historia de un pastor escocés que se llama o se llamaba John Harper. John Harper nació en el año 1872, ¿ya? Él, a los 14 años el Señor lo salvó. A los 14 años él se convirtió al cristianismo y ya a los 17 años este varón empezó a predicar en las calles. Ya hacía obra de evangelista ya a esa corta edad. En el año, ya más adelante, en el año 1896, para resumir un poco esta historia, él eh, empieza a trabajar en una iglesia como pastor, ¿ya? Él empieza a servir como pastor y desde pequeño a él se le vio un interés o él demostró un interés por las almas, una pasión por las almas, ¿ya? Por lo mismo, él desde los 17 años empezó a predicar en las calles. En él había un amor por las almas, ¿ya? Con el tiempo y después de servir un tiempo como pastor, él fue invitado en una iglesia en Washington, ¿ya? Para que él fuera a predicar a aquel lugar. Él fue a predicar a aquel lugar, después volvió a su hogar, a esta iglesia donde estaba pastoreando. Nuevamente, fue de nuevo invitado a esa misma iglesia y aquí pasa así como lo asombroso se puede decir, porque John Harper, cuando fue invitado por segunda vez a esta iglesia, en la fecha que iba a viajar no la tomó, sino que se atrasó una semana para poder viajar en un buque que se había construido en ese tiempo. Y ese buque que se había construido en ese tiempo era el Titanic. Él se embarcó en el Titanic cuando el Titanic por primera vez iba a zarpar.
Él tomó el buque, él se embarcó con su hijita menor que él tenía, porque su esposa ya había fallecido, y con una hermana de él. Este buque que partió, ¿cierto? El Titanic, que su fecha es el 14 de abril del 1912 cuando parte el Titanic. John Harper, su hija y su hermana iban en ese buque. Pero, como sabemos, el barco chocó, ¿cierto? Chocó con un iceberg. Y cuando el barco chocó con un iceberg, sabiendo todos que este barco se estaba hundiendo, John Harper tomó a su hijita y a su hermana y las puso en un bote salvavidas para que ellas se salvaran ahí y no murieran en aquel lugar. Pero John Harper se quedó en el buque, se quedó en el Titanic evangelizando a todas las personas que podía evangelizar. Dice la historia que él corría por la cubierta del Titanic, gritándole a las personas arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Inconversos o inconversas le gritaban, crean en Cristo, vuelvan a Cristo. Después de eso, el barco se hundió, John Harper muere en ese lugar, él falleció, se hunde al final por lo congelado que estaba ahí, por la hipotermia que tenía y todo. Pero la historia no queda ahí, ¿ya? Porque 4 años más tarde de esto, un sobreviviente del Titanic en una iglesia cuenta un testimonio, ¿ya? Dice, lo voy a leer textual, ya es poquito, no es mucho. Dice, cuando estaba a la deriva, solo en un mástil, la marea trajo al señor John Harper, cuenta él, cerca de mí. John Harper le dice, hombre, ¿eres salvo? Y esta persona que da el testimonio, la vamos a llamar sobreviviente, el sobreviviente, le dice, no, no lo soy. John Harper le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos de ahí, pero por extraño que parezca, dice la historia, lo trajo de vuelta un poco más tarde de nuevo a esta misma persona. Y John Harper le dijo, hombre, ¿eres salvo ahora? El sobreviviente del Titanic le responde, no, no puedo decir con certeza que lo soy. John Harper volvió a decirle, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después, John Harper se hunde, cuenta esta persona que da el testimonio. El sobreviviente, cuando da su testimonio en la iglesia, dice, y allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí, creí. Dice él, yo soy el último convertido de la predicación o por la predicación de John Harper. Y quería empezar esta lección 4 del Evangelio eh, dándoles este testimonio que es muy hermoso y que toca varias cosas, que luego o que se aplican cuando nosotros aprendemos el Evangelio y predicamos el Evangelio. Primero aquí vemos una entrega total de este hombre, ¿cierto? Para predicar el Evangelio. La hermana Francesa, ya sé, ya. Este John Harper, este hermano en Cristo, entregó su vida predicando el Evangelio, aún sabiendo que él iba a morir, él predicó hasta el último segundo de su vida, él predicó el Evangelio, o él predicó la palabra, porque como vemos aquí, las únicas palabras que le dijo fue, cree en Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esto lo vamos a llevar a lo que vamos a aprender ahora, que es un mensaje más ordenado y quizás más largo también. Pero aquí voy con esto. Que aunque sean esas pocas palabras que también son parte del Evangelio, es lo que debemos predicar y no otra cosa. Ya, aunque sean esas pocas palabras como John Harper lo hizo, debemos hacerlo así de forma bíblica. Porque, por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos encontramos con Pablo y Silas, ya que son encarcelados. Cuando ellos estaban ahí en Filipos, si no me equivoco, en- estaban en Filipos, ¿ya? Ellos echan fuera a un demonio de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Entonces los tomaron y los metieron a la cárcel porque las personas a las cuales esta mujer les servía se enojaron.
Entonces hicieron toda una cosa para que hasta a Pablo y a Silas los encarcelaron. Cuando ellos van a la cárcel, ellos cantan himnos al Señor, están cantando alabanzas al Señor en la cárcel y luego viene un terremoto. Este terremoto abre todas las puertas de las cárceles y saca todas las cadenas que los encarcelados tenían. Cuando el carcelero ve esto, dice la Biblia, él saca su espada para matarse, pero Pablo lo detiene, ¿cierto? Le dice, no, no te mates, estamos todos acá. El carcelero se mete a la celda de Pablo y de Silas y se postra a los pies de ellos. Y luego dice en Hechos 16, 30, 31. Y sacándoles, les dijo, sacándolos de la celda, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se repite el patrón, ¿se entiende? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia después en el versículo siguiente dice que Pablo le predicó la palabra. Lo más probable es que le haya predicado como el mensaje del Evangelio en su extensión, ¿ya? Pero Pablo empieza con esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, como lo hizo también John Harper en el último momento de su vida. Le dijo a esta persona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, si llevamos esto a la lección 4, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, porque aún Cristo en Marcos 1, 14, 15 empieza su ministerio diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿ya? Todo tiene que ver ese con el mensaje del Evangelio, ¿ya? Con esto los llamo a que nosotros después, bueno, ustedes ya hicieron esto, ¿cierto? Ya lo contestaron y todo, pero el llamado o el incentivarlos es siempre a predicar el Evangelio, no un testimonio, aunque los testimonios son bonitos, pero hay momentos en los cuales predicarlo, sino que tiene que ser el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿ya? Y tener también la misma pasión, el mismo amor por las almas que tuvo este varón John Harper. Entonces empecemos con la lección 4, ¿ya? Que estas son medias largas, pero igual. Dice, la palabra evangelio proviene del griego que significa buenas nuevas. El evangelio entonces es la buena noticia que aunque el hombre está condenado en su pecado, él todavía puede ser salvo por medio de la obra de Dios en Jesucristo. Quiero que en todo lo que vayamos avanzando, tratemos de poner la mayor atención porque todo esto, lo que vamos a ver, habla del Evangelio, en el cual después nosotros, como sale a la última parte, en la última parte de la guía, sale como hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Y ahí nos salen varios puntos, como los puntos esenciales de predicar el Evangelio. Entonces, todo es importante desde principio a fin, para que entendamos qué es lo que debemos predicar a las almas, ¿ya? Entonces, según Romanos 1:16, ¿cuál es el poder de Dios para salvación y para quién es? Ya. Quiero hacerlo diferente yo en esta clase para ver si es que funciona. Entonces, por punto, quiero nombrar a un hermano para que ese hermano me ayude por punto y no estar nombrando uno por versículo para que no se extienda tanto y no sea tan largo para todos. Bueno, entonces, quiero pedirle a mi hermanita Eli, si es que está por ahí, para que me ayude en estos puntos. Solo si puede, no se preocupe. Si no puede, no se preocupe. Parece que no puede. Ya, no se preocupe. Alessandro, ¿está ahí? Amén. Ya, hermano. Ya, mira, necesito que leas para nosotros Romanos 1:16 y nos contestes o nos digas cómo respondiste tú eso. Y la idea Va. también es que si tenemos diferencia entre nosotros, las vayamos aclarando, ¿ya? No hay ningún Amén. problema en que podamos hablar y podamos decir lo que nosotros pusimos ahí para ver si está bien o no y así nos vamos comparando y todo aprendiendo. Dale, dale, Alessandro. Ok. Ok. Ya dice, los justos vivirán por la fe, ¿Ya? porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya.
Entonces, ¿cuál es el poder de Dios para salvación? El Evangelio, tal cual, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Claro. bueno, que literalmente es lo que, es lo que dice el Sí, versículo sí, sí. y dice que todo aquel que en él cree Claro, va a tener salvación. Y bueno, lo que yo entiendo cuando dice primeramente judío y también al griego, o sea, yo entiendo que es para toda nación, o sea, todo aquel que en él cree. claro. Sí, Sí. es como abarcando todo género, toda persona, toda Ajá. tribu, lengua, nación. Claro, es Pero que yo dice creo que en ese primeramente, momento como que Pablo como que pone en ejemplo como para todo judío, pero también claro, para el griego, pues, o sea, es como que lo pone en ejemplo, encuentro yo que como que en ese contexto, ¿no? claro, claro. Sí, Mm. sí, lo pone en pocas palabras como generalizando todo. Judío y griegos, como judíos pueblo de Dios y los demás gentiles, una cosa así. Pero dice primeramente a los judíos porque la salvación empieza del pueblo de Israel, po, de los judíos, ¿cierto? ¿Se entiende bien Claro, así? sí, exacto, por Israel. Ya, ayúdame con el otro punto también, en Primera de Corintios 15, del 1 al 4, Ya, para que veamos eh, cuáles son las tres partes principales del Evangelio, que eso también es muy importante cuando nosotros predicamos este mensaje. Estas cosas ya. son cruciales en el mensaje del Evangelio. 15, primero 15, Corintios. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Voy, Sí, tranquilo. Corintios 15, del 1 al 4, ¿cierto? Del 1 al Sí, 4. Ya. Ya. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ah, ya. creo que me pasé uno. No, 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 está no, no, bien. está bien, está bien. Sí, sí, está Ya, bien. está bien. Ya, entonces vamos a ver los tres puntos, ¿ya? Como primer punto, ¿qué pusiste, Alessandro? Ahí cuéntanos, el primero, el segundo y el tercer punto. Cristo murió por nuestros pecados, Ya, eh, que fue sepultado y que ujú, resucitó al tercer día. ya. Estamos bien, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo con esto también? Como que el texto lo dice, o sea, es explícito, está como súper claro. Ya, estos tres puntos son muy importantes al momento de predicar el Evangelio. El decir que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó. Esto es muy importante y como que el centro del Evangelio es esto, la muerte de Cristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto debe estar en nuestro mensaje. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, esto debe estar, es muy importante. Este es como el centro del mensaje del Evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, pasamos a este como primer punto que aparece. Y dice, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice, Dios es juez justo. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios y así merecemos la muerte y el infierno. Nosotros nunca podríamos haber sido perdonados si la penalidad de nuestros pecados no fuera pagada y si las demandas justas de la ley de Dios no fueran satisfechas. Esta penalidad fue pagada por Cristo. Él cargó nuestro pecado y murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo que el Dios Santo y su ley justa demandaba. Dice ahora Paul Washer aquí, este es el corazón del Evangelio. En este pequeño párrafo se encuentra predicado en pocas palabras el Evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que salen los puntos de arriba, que Cristo murió por nuestros pecados? Y aunque aquí Pablo no pone que él resucitó al tercer día, esto es parte del Evangelio. ¿Ya? Dice más bajito. En la cruz, Cristo llevó nuestros pecados y murió bajo la ira de Dios como nuestro sustituto. Su muerte satisfizo las demandas de la ley que nosotros habíamos quebrantado e hizo posible nuestro perdón. Las siguientes declaraciones de la Biblia nos ayudarán a entender esta verdad. Ahora, necesito la ayuda de mi hermano.
Mi hermano, de mi hermana Pilar. Hermanita Pilar, ¿me podría ayudar usted en este punto? Amén. Ya, Dígame. entonces, vaya usted, bueno, esto vamos, yo creo que vamos a tener que hacernos en conjunto, pero yo le ayudo, ¿ya? ¿Le parece? Usted busca un versículo y yo el otro. Para ir, ¿Dónde voy? ¿En mire, cuál leo? primero Romanos 3:23. Ya. Aquí nos vamos a demorar un poquito porque son varios versículos los que vamos a tener que buscar para poder ir desarrollando esto todos juntitos. 3:23. Sí, Romanos Por 3:23. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya. Entonces, la primera parte donde dice la letra A, dice, nosotros éramos. Pecadores. Ya, muy bien. Esa es como la primera parte, ¿cierto? Ahora viene Isaías 53:6. Isaías 53:6, lo voy a leer yo para hacerla más rápida, ¿ya? ¿Me Mm, parece? Dice mm. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La segunda parte de la letra A dice, pero en la cruz Dios castigó en Cristo. ¿Qué castigó en Cristo Dios? Nuestros pecados. Ya, nuestros pecados. Estamos bien, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Sí? Ya. Ya, la letra B. Vamos a la letra B. Vaya usted a Gálatas 3:10. Hermano Antonio, yo Dígame. no tengo esa ficha, ¿No ti- no tiene la guía? no tengo la guía. Ah, Así ya, no se que preocupe. estoy solamente por la Biblia. Ah, ya. Ya. Ya, entonces voy a necesitar la ayuda de un hermano que tenga la guía, ¿ya? Para que la vayamos rellenando. Pucha, Ya, ok. hermanita, ¿no la tiene? No sé por qué no la tengo, pero no la tengo. Ya. Hermano No, Antonio, yo le puedo ayudar. oh, ya, ayúdeme usted. ¿Me escucha? Sí, pero se escucha como con eco, acoplado. Ah, que estoy al lado del pastor. Ya Me voy. despéguense un ratito. Me voy a poner en la otra pieza. Ya, despéguense un ratito. Mi pastora, ¿está con la Biblia? Ahora sí, Ya. voy a leer Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues Ya, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ya. Entonces yo puse, nosotros estábamos bajo maldición. Ya, muy ¿Ya? bien. ¿Sí? Pero dice, pero Cristo nos redimió, salvó de la maldición de la ley, llegando a ser, voy a leer Gálatas 3:13. Ya, por favor. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ujú. Entonces, yo puse, pero Cristo nos redimió, llegando a ser malditos por nosotros. Claro, sí. El Señor Jesucristo llegó a ser maldito por nosotros. Él cargó la Amén. ley en Él, nuestros pecados en Él. Amén. Ayúdeme también con la letra C, con la letra C, para que todos La estos letra, puntos lo hagamos con usted. la letra C. Entonces, Eh, Isaías 59:2. Isaías 59. A ver, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces dice, nuestros pecados habían hecho una división entre nosotros y Dios. Claro. Y Y- ahora, pero la otra no la ya. hice. Mateo 27:46 dice,
Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice acá, pero en la cruz, Cristo murió desamparado, debería ser en nuestro lugar. ¿Sí? ¿La tienen así, hermano? ¿No hay dudas con eso? Es como que los textos bíblicos te lo van diciendo así literal para poder uno ir rellenando esto que queda ahí para completar, ¿cierto? Pastora, con la letra D, ¿la tiene? La letra D sí. Ya. Em, Démosle ahí con Isaías 53:5. ay, me perdí. Isaías 53:5. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces dice, nosotros merecíamos el castigo y la ira de un Dios santo, pero en la cruz Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Ya. Bien, ¿cierto? Está como clarito también eso. Y, ah, o sea, lo bueno de esto que vamos rellenando es no solamente es que sea un relleno de la hoja, hermano, sino que en todo esto vayamos tomando conciencia y también nota quizá para que vayamos entendiendo la obra del Señor Jesucristo y lo que realmente nosotros en el Evangelio se predica, ¿ya? Todo esto es parte del Evangelio. Todos estos versículos que estamos viendo conforman el Evangelio. Toda la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, conforma al Evangelio. Para que vayamos entendiendo y que esto nos vaya empapando nosotros en nuestro corazón. Y no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra mente, ¿ya? Para que entendamos la obra de nuestro Señor y también lo que debemos predicar. Ya, en este segundo punto, dice lo siguiente. En las siguientes escrituras encontramos verdades que nos ayudan a entender la gran necesidad de la muerte de Cristo y el gran sacrificio de su muerte. Lo voy a leer de nuevo. En las siguientes escrituras encontramos verdades que nos ayudan a entender la gran necesidad de la muerte de Cristo y el gran significado de su muerte. ¿Ya? ¿Qué nos enseñan estos versículos? Ya, hermanita Ángela, ayúdeme usted ahora. Y vamos a estar en el libro de Romanos, ¿no? ¿Ya? Ahí Hermano están todos. Antonio, Diga, disculpe, le puedo hacer una acotación, no sé si no escuché, pero dijo la letra E. la letra E. ¿Revisaron la letra E? No, no la revisamos, la saltamos. Oh, No. me la salté, perdón. Bien, está atenta usted, oiga. Ya, pastora, volvamos con usted. Ya. Ya, Dice, pastora, perdón. leímos Romanos 6:23. Romanos 6:23, ya. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero en la cruz Cristo murió por nuestros pecados una vez para siempre. Ya. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Sí, eso lo dice 1 de Pedro 3:18, ¿cierto? ¿Estamos bien 18, entonces? sí. Amén. Ya. Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto. Muchas gracias ahí a la hermana Solán, que está dentro. Entonces nos vamos a ir al libro de Romanos también, y ahí nos va a ayudar la hermana Ángel. Aquí yo creo que igual esto va a tomar un poquito de tiempo, porque si alguien quiere hablar y dar su opinión de lo que entendió del pasaje, que lo haga, ¿ya? Para que aprendamos todos juntitos. Ya, mi hermana, Romanos 3:23. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Amén. ¿Leo el versículo, Sí. mi hermano? Ya, Sí. en el nombre de Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice. Digan. Y bueno, ahí puse que obviamente que estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Eso. ¿Eso, mi ¿Sí? hermano Antonio? Sí, sí, está bien. Es como lo que se entiende de primera Claramente. instancia, ¿cierto? El versículo.
que a través de nuestros pecados estamos totalmente apartados de lo que es la persona de Dios, de lo que es la gloria de Dios. ¿Se entiende? Ujú. Ya, ¿estamos bien, hermano? O sea, nadie quiere así como comentar algo, ¿no? Ya. Démosle nomás a mi hermana Ángel. Ya. Mi hermano, ¿usted quiere que yo le ayude en todas las dos? Sí, ¿Sí? por favor. Ya. Sí. Bueno, ahora entonces continuamos con Romanos 6, 23. 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya, Bueno, ahí obviamente dije el pecado es muerte, más el regalo, ¿cierto?, de Dios es la vida eterna en Cristo. Eso. claro. ¿Mm? Ya, sí. Y estos versículos que dice Romanos son muy importantes porque te ayudan a entender la situación del perdido también, po, la situación del que no conoce a Cristo. Porque acá nos dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando habla de muerte, no es solamente un fallecer aquí en este mundo. No es solamente eso, sino que es un infierno eterno. No, no es solamente la separación del cuerpo con el espíritu, ¿cierto?, que tenemos dentro de nosotros, sino que esa alma que hay ahí, esa alma que está en el interior del inconverso, va a ir a parar automáticamente al infierno. Y eso a nosotros nos debe mover en nuestro corazón y en nuestra mente para tener la pasión, como lo veíamos en el testimonio, ¿cierto?, de la introducción de John Harper, de tener esa pasión por las almas. ¿Se entiende? Es como no solamente ir viendo los versículos, leyéndolos por encima, haciendo una pequeña, mm, dando una de lo que a nosotros nos llegó, ¿cierto? Sino que eso que vaya formando parte de nosotros, nos vaya conquistando el corazón de alguna manera y moviendo nuestras mentes también, ¿ya? Romanos 5:6, mi hermano. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice que Cristo murió, ¿no es cierto?, por los impíos cuando aún nosotros éramos débiles y andábamos en el mundo. Él igual murió por nosotros. Claro. El amor de Cristo se ve en este versículo de una forma muy hermosa, cuando nosotros éramos débiles, o sea, cuando no había ninguna posibilidad de alcanzar la gloria de Dios, ni una, absolutamente ni una, ni por ningún acto que nosotros hayamos hecho, nada, nada. Él descendió para darnos ese, ese medio para llegar hasta Él. De otra forma, nadie hubiese podido llegar o se hubiese podido acercar a la gloria de Dios. Solo es por medio de Cristo. ¿Se entiende? Él ahí muestra su amor infinito. En Romanos ¿Puedo leer? 5:8. Ah, Diga. no, que le iba a compartir lo que yo había igual puesto. Yo puse que aun cuando éramos pecadores, Jesús, por medio de su muerte y resurrección, fuimos perdonados y reconciliados con Dios. Excelente. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera decir lo que anotó ahí? ¿Estamos bien? Ya. Sigamos entonces, Bien. hermana. Seguimos con Romanos 5:8. Mm. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad es que Romano es súper claro. No hay Sí. mucho que agregar ahí en realidad. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros a pesar de nuestras faltas, le pusieron. O sea, nuestros pecados, nuestra maldad. Sí. O sea, está bien resumido. Es como lo que dice ahí Romanos 5:8. ¿Ya? Que por su amor, Él vino por los pecadores. Cristo murió. El Hijo de Dios muere por los pecadores. El Santo Hijo de Dios, el Santísimo Hijo de Dios, muere por personas que no merecíamos nada. Nada, absolutamente nada. Solo la condenación justa del Dios justo y santo. Pero Cristo vino y muere por nosotros. ¿Ya? Se van dando cuenta que siguen los puntos que habíamos visto al principio, los 3 puntos principales de que Cristo muere en la cruz, que fue sepultado y que también Él resucita al tercer día. Sí, siguen estos puntos, este mismo patrón. Y el último punto, mi hermana Ángela, el Romanos 5:10. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Aquí yo puse que fuimos reconciliados con Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo y por su gran sacrificio. Ya. Y un punto muy importante que lo que dice la Biblia aquí es que nosotros, aún siendo enemigos de Dios, o sea, ni siquiera éramos como no simpatizantes de Él, sino que realmente enemigos, o sea, íbamos en contra de Él, en contra de su verdad, en contra de su ley, en contra de todo lo que significa Dios. Éramos enemigos y peleábamos contra Él, pero Él en su amor nos salva, Él en su amor nos reconcilia con Dios. Y eso es algo que cuando vayamos creciendo en el Evangelio, cuando vayamos creciendo en el mensaje del Evangelio, también es bueno que hablemos de estas doctrinas. Por ejemplo, la reconciliación con Dios, la adopción como hijos, la redención, ¿cierto? Que Dios hace, este pago que Dios hace. Entonces, todas esas palabras que son bíblicas, después cuando vayamos creciendo en el Evangelio, en el mensaje, las podemos ir agregando y hacemos un mensaje mucho más completo. Todo eso honra a Dios, todo eso honra a Dios. Ya, vamos a pasar al tercer punto entonces. Hermanos, si voy muy rápido, me dicen, si quieren comentar algo, comentémoslo, lo profundizamos más. Así que ahí ustedes me van diciendo, ¿ya? Si voy muy rapidito. Ya, el tercer punto es, según los siguientes versículos, ¿qué sucedió realmente cuando Cristo murió? Y aquí es como ya profundizar un poquito más, aunque la Biblia nos ayuda bastante, ya nos dice puntos precisos de lo que debemos entender, pero también podemos profundizar un poquito. Eh, ya bien, hermanita Solange, ayúdame con este punto usted. Dale nomás. Ya, amén. Ya. Ya, vamos a buscar Isaías Isaías 53, 6. Ya. Ya, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya. Y la pregunta era, ¿qué sucedió realmente cuando Cristo murió? Ujú. Yo voy a responder como lo hice, ¿ya? Sí, pues, Si estoy mal, me corrige. dale. Bueno, acá él decía que, eh, ay, que perdón, me enredé, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No sé si Ya. está bien Sí. o falta. No, es que está bien, sí es como claro, la Biblia como que lo deja claro. Aunque Ya, aquí, ya. si pudiéramos profundizar un poquito más y ver lo que realmente pasa acá, es que Ujú. Jehová, o sea, el Padre toma los pecados de los pecadores y los imputa al Hijo, los Ok, carga al Hijo, ¿cierto? Nuestros sí, pecados, que nosotros debíamos de pagar, lo paga Cristo, ¿ya? Dice, ya, el cual todos nosotros nos descarriamos como ovejas, el cual cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, más es como que toda esa desobediencia que nosotros hicimos, se la cargó al Hijo, cuando el Hijo fue obediente en todo, ¿sí? mm, Ya, veamos Isaías 53:5, el versículo ya, anterior. amén. Ya dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo puse por medio, ay, por, es que no lo escribí en sí como decía ahí, como yo lo entendí en realidad, no Sí, sé pues, si está bien. Ya dice, por no, medio de la muerte de Jesús fuimos perdonados, por su llaga fuimos curados y toda la gloria se la lleva nuestro Señor Jesucristo. claro, ya. ¿Está bien? Aquí hay unas O, le- palabras, o- sí, él fue ¿sí? muerto, él fue herido por nuestros pecados y toda la gloria en todo el mensaje del Evangelio, en toda la obra de Dios, siempre se la lleva a Dios, ¿cierto? Dios siempre es glorificado. Aunque aquí igual hay palabras así como concretas, como ya creo que lo habíamos leído en un versículo anterior, cuando Ujú. dice, Él fue herido, Él fue molido, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Estas palabras
eh, debemos entenderla a la luz de la crucifixión. Cuando dice que Él fue herido, Él fue torturado hasta ya más no poder, pues, hermano. Fue torturado hasta lo sumo. Y eso fue por nuestras rebeliones, o sea, fue por nuestros pecados. Y sigue el mismo patrón, ¿se dan cuenta? Sigue el mismo patrón, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, Él sufrió nuestro castigo. Por nuestros pecados Él fue castigado, ¿ya? Él fue molido. La palabra molido, si no mal recuerdo, en el hebreo es como un triturado, así. Su carne Bájale el totalmente volumen. despedazada. Su carne totalmente despedazada. Era como irreconocible en la cruz. Hermano Todo Antonio, lo que el Señor Jesucristo pasó, mi hermana, ¿le puedo acotar lo que tengo yo aquí en mi Biblia, que así aquí sale como más claro dígame, lo por que favor. recién leyó nuestra hermana? Sí, Dice, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. ya. Fue magullado por las maldades de nosotros que hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Qué Amén. bonita esa canción. Y claro, ahí se puede ver un poquito más profundo lo que el Señor tuvo que vivir po, en esta crucifixión, ¿ya? Si alguien más quiere leer lo que escribió o alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Ya, sigamos avanzando. Ya, hermanita Sole, y nos queda Gálatas 3:13. Ya, amén. Acá está. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y yo Ya. puse acá, ah, su muerte en la cruz fue la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros, ya que a través de ella fuimos reconciliados con Dios. Sí, está bien. Pero el centro o el punto así como más preciso es que Él se volvió maldición. O sea, no se Ah, volvió. ya. Dios lo hizo maldición. O sea, en el sentido de que nuestros pecados los imputó a Él, como lo habíamos dicho en delante. ¿Se Ya. entiende? Él Sí. fue hecho maldición por nosotros al Él cargar nuestros pecados. Y Ya. estos tres versículos que hemos visto tienen que ir expandiendo en nosotros el conocimiento de lo que el real evangelio es, pues el mensaje del evangelio. Al ver la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las cosas que tuvo que padecer, ¿cierto? En su flagelación, en su crucifixión, eso tiene que ir abultando de alguna manera lo que nosotros vamos a predicar a las personas, de qué manera o cuánto sufrió el Señor por amor, y para que todo aquel que en él cree, ¿cierto?, sea salvo. Todo esto es el Evangelio, ¿ya? Veremos la segunda parte importante. La primera parte fue la muerte del Señor Jesucristo, ¿ya? Y ahí vimos todo lo que el Señor pasó. Ahora vamos a ver la resurrección del Señor Jesucristo, que es el segundo punto importante para predicar el Evangelio, ¿ya? Em, mi hermanita Corina, ¿está por ahí? No, mi hermanita Corina no puede. Mi hermana Tabita. Ahí está mi hermana Corina, ya. Ahí está. No se preocupe. Está muteada, tiene que apretar el cosito del micrófono para escucharlo. Ahí está. Ahí estamos, ya. Ayúdame en este punto, ¿ya? Vamos a ver lo que es la resurrección de Jesucristo. Dice, el primer punto, el número 1. Según 1 Corintios 15, 17 al 18. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Ahí necesito que usted lea ese pasaje para nosotros. 1 Corintios 15, 17 y Hermano 18. Antonio, disculpe, esta es la Dígame. resurrección. Yo estoy anotando nomás porque todo me lo sea, Ya. pero no, como no tengo la guía, quiero anotar, ¿ya? Porque Sí, mi memoria es frágil.
Ya, ahora vamos a ver la resurrección de Yo Jesucristo. quería la resurrección, Sí, 1 Corintios 15, 17 y 18. 17, 18, ya, ok. Ya, Ya, hermano, gracias. ya, no te preocupes. Ya. 15, 17 al... Sí, Ya. se escucha cortado. ¿Se escucha bien? Ah, es más o menos cortado, hermana. Ah, a ver, voy a leer. Ahora sí, dele. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ya. ¿Quién notó usted ahí? ¿O qué, Viste que cuál aquí fue lo tengo muy Eso la vida y la muerte puede darnos la vida. No sé, mire, yo de todo este enredo que tengo aquí de escritura, puse, ya, la pregunta es, ¿por qué si puse la resurrección de Cristo? Según 1 Corintios 15, que es la demostración, Como es la 1 Corintios 17. escucha, ¿no? Sí, escuchamos. Ya, es la demostración que tiene el poder sobre la vida y la muerte, y el poder de darnos la vida eterna. ¿Te parece? Ya, bien. Ya, Ya, eso puse. bien. ¿Lo puede decir de nuevo? Es demostración que Él tiene poder sobre la vida y la muerte, y el poder de darnos la vida eterna. Ya, bien. Bien, bien. ¿Bien o no? ¿Está bien, Hay mi que- hermana? ¿Bien o no? ¿Cómo? ¿El 2? ¿No? Espérame. ¿Alguien tiene algo que acotar acá? ¿O alguien tiene alguna otra, así como lo explicó de otra manera? Yo puse, hermano, Bien. que es porque que es importante porque es la base de la fe cristiana, o sea, es el fundamento principal de nosotros, Ay, aquí lo porque igual tal como dice Pablo, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y no tiene sentido. Claro, Es la base principal de nuestra fe, po. claro. Por algo todos los apóstoles, o sea, todos los discípulos dieron su vida a causa de Cristo, po, porque ellos lo vieron resucitar, ellos son el testimonio vivo de eso. Claro. Sí, miren, yo también escribí que para que la palabra de Cristo se cumpliera y la fe que profesamos fuera respaldada por hechos reales y no fuera una fe vacía. Porque Cristo había dicho de que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. O sea, esa palabra también tenía que cumplirse. Y esa palabra fue un hecho real, es un hecho histórico que Cristo resucitó. Nuestra fe no se basa en cuentos de hadas. Nuestra fe no se basa en historietas, nuestra fe se basa en hechos reales, de que Cristo vivió, de que Cristo murió y que Cristo resucitó al tercer día. Es importante la predicación de la resurrección de Cristo en el mensaje del Evangelio. Es muy importante, es uno de los puntos cruciales del núcleo del Evangelio. ¿Sí? Hermanita Colina se nos fue. Ya, Alessandro, ¿me ayudáis tú de nuevo? Amén. Sí, ya mira, para que veamos el segundo punto, ahí dice, verdadero o falso. Dice, según Lucas 24, del 36 al 43, Cristo no solo resucitó en espíritu, sino también en la carne. Su cuerpo fue resucitado. ¿Puedo buscar el versículo? Sí, ya nos vamos a Lucas 24. El 43. 24. Del 36 al ¿Lo leo yo, 43. hermano?
Ya, 24 del 36 al 43. 43. Ya. Realidad del Señor resucitado. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Amén. Ya, entonces, ¿verdadero o falso? Cristo no solo Eh, resucitó en espíritu, sino también en la carne. verdadero. ¿Ya? Verdaderísimo. Verdadero. Pero ¿cuál fue tu argumento ahí? ¿Qué pusiste? O sea, que Cristo tal cual les mostró a ellos, lo hizo palpar, lo hizo, se lo mostró, o sea, incluso, incluso pidió de comer, o sea, como para mostrarles que estaba más vivo que nunca. Pero una parte se puede esto malinterpretar porque Cristo se les apareció, pues en ningún momento él golpeó la puerta para poder entrar en el lugar donde ellos estaban, sino que él se apareció Ujú. de ellos. Ellos, de hecho, dice la Biblia que ellos pensaban que veían un espíritu, pues. Entonces era tal el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo en ese lugar que ellos se asustaron en primera instancia y pensaban que veían un espíritu, pero el Señor Jesucristo estaba en el cuerpo resucitado, en un cuerpo resucitado. De hecho, él comió con ellos, ¿cierto? Si nos vamos al Evangelio de Juan, también en los últimos capítulos, cuando los discípulos están en la barca pescando y el Señor los está esperando a la orilla de la playa, el Señor los está esperando con un desayuno. El Señor tenía pescadito y todo ahí, ¿cierto? Y empiezan a comer con el Señor Jesucristo. El Señor no solamente resucita en un espíritu, Él era carne también, porque Él comía, podía ser palpable y todo. Pero también ahí un gran misterio, porque el Señor Jesucristo podía salir de ese lugar sin atravesar ninguna puerta. Él llegó a ese lugar, Él apareció ahí, pero también es el poder de Dios, ¿cierto? En Él mismo, porque Él es Dios. El tercer punto, vamos al tercer punto. No sé si me puede ayudar ahora mi hermanita Marisol, si estará por ahí. Si no puede, no se preocupe. Disculpe, es que no tengo la guía, porque Ya, como no he ido al estos días, no tengo la guía, estoy escuchando. ya, no se preocupe, no se preocupe. ¿Le ayudo, hermano? Ya, pues, hermana Tabita, ya, ahí está, ya. Ya, Que va. no la había hablado, pero no haya salido. Ya, Usted, ayúdame usted ahora. usted va a leer la esperanza de la iglesia. Sí, ya dice, la esperanza de la iglesia es que Cristo en verdad resucitó de entre los muertos, ¿ya? La resurrección de Cristo ha sido demostrada con pruebas que no se pueden negar. Según las siguientes escrituras, ¿cuáles son algunas de las evidencias históricas de la resurrección de Cristo? ¿Ya? Vamos a hacer esta, hermana Tabita. Ya, Entonces, ya, ya dice Marcos capítulo 10 del 32 al 34. ya, ¿No? Dice Jesús predice otra vez su muerte. ya, Subían, en la NTV por si acaso. ya, de nuevo. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que le seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por suceder. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos.
El 34. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con látigo y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. Ya. Mi hermano, Ujú. yo le puse la B. La B. Yo también le puse la B. Ya. Mi hermano que están por ahí también. Bueno, si no le pusieron la B, lo vemos nomás, ¿ya? Ya, mi hermanita. ¿Puedes seguir con Ya. el otro? Mateo Sí. 28, 5 y 6. Amén. Mateo 28, 5 al 6. A ver, Mateo 28, del 5 al 6. Dice, entonces el ángel habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Ya ahí está. Ya. Él dice la E. La E también yo. ¿Sí? ¿No, hermano? ¿Dedito para arriba? Ya. Excelente. Ahí Qué estoy bonito aquí está ahí. mismo. Ya. Mateo Mateo 20, 28. ya, dice Mateo 28, 11, dice, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Ya. Aquí le puse la A. Yo también le puse la A. ¿Pero, Ah, hermano? ya, ¿Sí, también? vamos Ya. bien. Vamos bien. Ya. Y aquí está Mateo 28, 12 al 13. ¿Ya? Ya. Del 12 al 13. Dice, se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche, mientras dormíamos, y robaron el cuerpo. Aquí le puse la F. Yo también la F, ¿sí? F, F. Ya, bien. ¿Tu hermanita Corina la F también? Bien, bien. La hermana Ali también la F. Ya. Vamos. Estamos en hecho. Ya. Hecho 4, a ver, 4, hecho 4:33. Ya. Dice, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Aquí le puse la D. La D. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora el otro es Primera de Corintios 15:6. A ver, Primera Corintios 15:6. Dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. La C. La C. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Sí. Quiero hacer un paréntesis aquí. Disculpen que le robe un poquitito de tiempo. Pero Sí, esta genial. es una de las pruebas más grandes o uno de los testimonios de la Biblia que se ocupa mucho para atestiguar o identificar o confirmar la resurrección de Cristo. Porque al que 500 personas hayan visto a Cristo resucitado, no es decir que las personas estaban locas, porque esto se puede tomar como locura, pero a la Biblia hacer algo, un libro histórico, aquí nombra de que 500 personas lo vieron resucitado. Entonces, esto confirma la resurrección de Cristo de una manera muy poderosa, de una manera muy fuerte. ¿Ya? Amén. Ahí cierro el paréntesis. Ya, ahora Segunda de Corintios 5:17. 5:17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Por supuesto que la G. La G, ¿ya?
Bien, Ya. excelente. Gracias, hermana Tabita. Gracias por Ah, ayudarme aquí a solucionar mi hermano. estos versículos. Ya, pasaremos entonces al cuarto punto de lo que estamos viendo sobre la resurrección del Señor Jesucristo, ¿ya? Recuerden que estamos en el punto sobre la resurrección. Lo primero que vimos fue la muerte del Señor Jesucristo, ahora estamos viendo la resurrección. Y en este cuarto punto de la resurrección dice, Cristo ha resucitado de entre los muertos, según las siguientes escrituras. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para el cristiano? A ver, ¿a quién no ha hecho participar para que me ayude? Pastor no puede. A la Francisca. Francisca, ¿estás por ahí? Voy a entero. Ah, ya. 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 ¿Mío? Ayúdame con esta, Fran. Ujú. Ya la idea es ir como leyendo los versículos y así la vamos desarrollando como lo hicimos con la hermana Tabita. ¿Te parece? Ya. Ya. Entonces, Romanos 1:4. Di- ¿Lo leo nomás o lo lees? No, dale tú nomás. Ya, Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ya. Yo le puse la G, la G. Ya, la G. Bien. ¿Están bien los hermanos? Sí. ¿Dedito barría? Ya, bien, vamos. Vamos. Ya, a otra. Hebreos 1:3. Dice así. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo le puse la F. Ya, la F. ¿Sí? Dice la F. Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre. La primera, la G, era Jesús ha sido declarado el Hijo de Dios con poder, ya, después de su resurrección. Ya, dale nomás, Fran. Mateo 28. Dice así. Mateo 28:18. Aquí. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad que es dada en el cielo y en la tierra. Entonces yo le puse la E que dice, Jesús ha recibido toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ya, amén. ¿Sí? ¿Está bien, los hermanos? Ya, eso es algo que nosotros debemos de recordar siempre, ¿ya? Al predicar el Evangelio, debemos recordar estas cosas, que a Él se le dio toda autoridad. Y Él tiene toda la autoridad, toda, absolutamente toda. Y esto debe de estar en nosotros siempre, para que incluso cuando nosotros prediquemos el Evangelio, ya sea que el Señor Jesucristo convierta a nuestra persona, no dejemos de pensar y confiar que Él tiene todo el poder y que Él tiene toda la autoridad. Todo Él lo hace bajo su soberanía, no la nuestra. ¿Ya? Bajo su soberanía, no la nuestra. Dale nomás, Fran. Romanos 4:25 dice, 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo tenía un poco la duda, pero puse la salvación para los que creen. Yo también puse el hermano, ¿cómo le fue, No sé hermana qué Sol? puse. ¿Puso la A? Sí, la A por allá, la pastora la A. Ah, ya. Ah, Ya, la A, muy bien. Sí, también tuve la Ya. duda ahí, pues, me incliné Sí, por la. tenía la duda y no. entre la de Isla. Sí. Bueno, y ahora la que sigue que es Juan. Oye, cuidado. Fran, Estoy acá. ya. Juan 16,
del 7 al 8. Espérame. Que los- Ya voy, ya voy. Ya. Sí, dice. ¿Lo leo completo nomás? Ya, bueno, démosle nomás. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veráis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo le puse la B, la promesa del Espíritu Santo para los que creen. Ya, la B. ¿Sí? A ver, hermanos. Ya. La B que nos dice la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Para los que creen. Ya, Sigamos ¿sí? Hebreos 7, 22 al 25 dice. Por tanto, Jesús, Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes. ¿Estoy quedando bien? Hebreos 7. 7, 22 al Ah, sí, está bien, 25. ¿Sí? Ya, sí. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Y yo le puse la C. Cristo es el sumo sacerdote que siempre intercede por los que creen. La C. Bien. ¿Sí? Ya, estamos bien. ¿Y la última? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 20. Dice así. Más ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y le puse la D. La resurrección de Cristo es una garantía de la futura resurrección de los que creen. Ya. Muy bien, entonces para hacer un pequeño resumen de lo que significa la resurrección de Cristo para los cristianos, veíamos que es salvación para los que creen, es también la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Él es el sumo sacerdote que intercede, ¿cierto? Por aquellos que creen. Cristo es una garantía de la futura resurrección para aquellos que creen. El Señor Jesucristo recibió toda autoridad, ¿cierto? En el cielo y en la tierra. El Señor fue exaltado a la diestra del Padre y Él fue declarado como Hijo de Dios con poder. Eso es lo que significa la resurrección de Cristo para nosotros, ¿ya? Y ya vamos llegando a la última parte. Disculpen la hora, esto se hace largo porque igual son hartos puntos y hay que ir viendo, entonces nos pasamos un poquito de lado. Dice, Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Y con esto ya vamos a terminar para que quiero que veamos cómo hicimos como este pequeño resumen del Evangelio, como ustedes lo predicarían según los puntos que están al ladito. ¿Ya? Y de aquí quiero que veamos un par de puntos nomás para que nos vayamos al final. Porque la verdad,
de todo lo que hemos visto y de lo que hemos estudiado conforme a la guía, me gustaría poder escucharlos en poquitas palabras de lo que pusieron ahí, cuál es su resumen de cómo predicar el Evangelio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera parte, que creo que, a ver, creo que estaría bueno con eso, ¿eh? Aunque todos los puntos son necesarios, pero es que nos vamos a pasar mucho de la hora. Veamos la primera parte, que dice, la Biblia enseña que la salvación es exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué enseñan las siguientes escrituras acerca de la verdad? Vamos a ver, yo creo que un capítulo nomás de cada punto para que después vayamos al final, ¿les parece? Ya. Mi hermanita Pilar no tiene la guía. Mi hermanita Ángela, ¿me podría ayudar con Juan 14:6? Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya. Bueno, ¿Cuál fue su comentario acá? yo le puse que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Ya, Eso. ya, pues así resumido en grandes rasgos lo que dice. Esto es muy profundo. Este versículo es demasiado profundo al entender que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Esto es muy profundo. Toca estos tres temas o estos tres puntos que uno podría desarrollar, ¿cierto? Con más tiempo, por supuesto, de una manera más amplia. Pero claro, Cristo es el único camino, es la verdad y es la vida. Solo a través del Señor Jesucristo, ¿cierto? Tenemos esa salvación. Vamos al punto 2. Dice, según Marcos 16, 15 al 16, ¿qué promete la Escritura a todos los que creen el Evangelio? ¿Y qué promete la Escritura a los que no creen? Mi hermanita Solange, ayúdeme usted con esto. Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 al 16. Amén. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya. Bueno, yo lo respondí. No sufre. No, es que yo sufro porque no me sé redactar bien, pero bueno, puse aquí, deben ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso le puse. Ya. Pero No sé si mire, está incompleta la respuesta. pero mire, si usted se fija bien en la pregunta, dice, ¿qué promete la Escritura a todos los que creen en el Evangelio? ¿Qué le dice ahí el versículo? El 16. ¿Qué dice el Dice, 16? el que creyere y fuere ¿Ya? bautizado será salvo, mas Ya, el que no creyere será condenado. Ahí está. ya. Entonces, todos los que creen en el Evangelio, ¿cuál es la respuesta a eso? Van a ser salvos, ¿cierto? Van a poder estar cerca de Dios, se van a poder acercar a la gloria de Dios. Cuando antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora vamos a estar con la gloria misma, con Dios mismo, en el paraíso eterno, en la gloria eterna con Él. Y la otra parte, que los que no creen en el Evangelio, ¿qué les pasa? ¿Qué dice el final del versículo 16? Dice, será condenado, eso. Será condenado, Gracias. ¿cierto? La condenación eterna es el infierno eterno, es la ira eterna del Dios Padre, la ira eterna de Dios para aquellos que no creyeron en el Evangelio. Si ponemos esto en comparación con los que creyeron, esa ira eterna ya no cae sobre aquellos que creyeron, sino que cayó en la persona de Cristo. ¿Ya? Pero los que son condenados, toda la ira de Dios va a caer sobre ellos. ¿Se entiende? Van a sufrir por la eternidad la ira de Dios, por la eternidad.
Y como le decía, y les vuelvo a repetir, que esto nos calcó malamente, porque esto tiene que afectar nuestra mente y tiene que afectar nuestro corazón en ver a las personas que no creen en Cristo y saber dónde ellos van, el sufrimiento eterno que ellos van a pasar. Esto debe ir creciendo en nosotros. El amor por las almas debe ir creciendo en nosotros. Ya, muy bien. El tercer punto, Marcos 16:15 dice, ¿qué responsabilidad tiene cada cristiano en cuanto al Evangelio y el mundo? Eh, Ese no lo habíamos leído recién. no, es que, ¿no? claro, como que se tocó el 15, el 16, pero ahora solo se va al 15, y es como la Ah, responsabilidad que hay ahora. Ya mi hermanita Solange, ¿qué dice entonces ese versículo? ¿Cuál es la es que, responsabilidad o qué responsabilidad tiene cada cristiano en cuanto al Evangelio y el mundo? es que ahí va la respuesta que yo había dado anteriormente, porque me confundí y respondí la 3, no la Ya, 2. ¿qué le puso ahí? Eso, que ir por ay, que lo borré porque pensé que estaba mal, pero era eso, que hay que ir ir por el mundo llevando el evangelio a Claro, o sea, a toda criatura. ir por el mundo y predicar el Evangelio, ¿cierto? Todo Sí. lo que hemos aprendido en esta guía, ya sea con los puntos importantes de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, ese mensaje debemos esparcirlo por el mundo, a toda criatura, si así posible. ¿Ya? Sí. En ¿Está el bien? fondo, entonces, hermano, tenía bien la respuesta en Solo el 2. Lo que está... pasa es que me equivoqué en respondí la 3. Así Sí, pero que ya. ya, Está me bien, había asustado, pero sí, está bien. aquí estamos para aprender, tranquilita, no se preocupe. En todo lugar, sí, pues, en todo lugar debemos predicar el Evangelio. Y Ya, de puedo, ahí hermano, ahora, dígame. disculpe, Sí, ¿puedo hermana. hacer una acotación en lo Sí, por que supuesto. se refería a lo que nuestra hermana estaba diciendo? Sí, Dice que, o sea, lo que alcancé a percibir, dice así, dice, el Señor invitó a todos para que aceptaran el Evangelio y la última instrucción que les dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y también a perfecto, nosotros nos está haciendo también el llamado y dando la instrucción de claro. que debemos ir y predicar a todo el mundo el Evangelio, a toda criatura que se nos presente en el camino de Dios. Claro, eso es exacto. No solamente ese mandato queda para los discípulos de Cristo que eran los apóstoles en ese tiempo, sino que esto va para todo tiempo, para toda época, para todo hijo de Dios que ha creído en el Señor Jesucristo, ¿cierto? De una forma genuina, en el cual mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa orden es para todos nosotros, para todos. Pero lo que tenemos que aprender primeramente es el Evangelio, entender de qué se trata este mensaje de salvación que el Señor Jesucristo vino a implantar acá, ¿ya? Para que nosotros lo aprendamos y eso lo apliquemos a nuestra vida y eso lo prediquemos a las naciones, a toda criatura, ¿ya? Mi hermanita Eli, ya que está ahí, entonces quiero empezar primero con usted para que nos dé su pequeño resumen de cómo usted al tomar estos puntos A, B, C y D del punto 4 de la última parte, para ver cómo usted lo ordenó para predicar un evangelio. Una parte, el resumen que había que hacer ahí. Bueno, el principal, la principal instrucción en realidad es aceptar el Evangelio. Después de eso, ir y predicar a todo el mundo el Evangelio, a toda criatura, y difundir el Evangelio de una forma en que nos debemos asociar con el Espíritu Santo de Dios para poder entregar la palabra de Dios y correctamente. Sí, mire, la idea del último punto que Paul Washer nos está pidiendo acá es que dice, usando el siguiente bosquejo, el bosquejo que está abajito, donde sale la letra A, el hombre es pecador, B, Cristo murió por los pecados, C, Cristo resucitó de los muertos, y D, el hombre puede ser salvo. Ese bosquejo
Paul Washer estaba pidiendo que a través de ese bosquejo nosotros armáramos de una manera resumida, así como el Evangelio, el mensaje que nosotros les vamos a predicar a las personas. Esa era como la idea de que de aquí el autor de esta guía que estamos haciendo nos está pidiendo. ¿Se entiende? Era como un pequeño resumen de un mensaje de salvación tomando estos 4 puntos. Este A, B, C, D. ¿Ya? Pero esa es la idea. ¿Se entiende? Ya. Ahora quiero que mi hermanita, Alessandro, ¿cómo fue el resumen que tú hiciste ahí? ¿Cómo fue que lo redactaste tomando estos puntos? Ya. Yo, por ejemplo, para unir los puntos, o sea, para hacer como un mensaje de evangelístico, lo haría de esta forma, al menos. Todo hombre es pecador, no existen excepciones, y la paga del pecado es la muerte. Pero Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y Él pagó ese precio. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y es a causa de esto que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Amén. Amén. Eso, tomando los 4 puntos, es una manera resumida de predicar el Evangelio. Está perfecto, muy bien. Te felicito, Alessandro. Te felicito. Pero Gracias, esa era hermanito. como la idea, ¿se entiende? De lo que el Paul Watcher aquí no estaba pidiendo. Entonces, voy con mi hermanita Solange de nuevo. No, pero no se asuste, porque escucha que usted la sufre. Pero si aquí estamos para No, no, aprender, no es se que pido preocupe. perdón, pero en esta última parte no la hice. Me Ya, confieso que no la hice. Así que bueno. por eso le dije que no. Ya, ahora no se preocupe, ya tranquila. Pero trate de hacerla, bueno, para que usted practique esto. Si esto es para la gloria de Dios, no es para la gloria de nadie más. Ya el Señor se va a glorificar a través de usted si usted predica un evangelio conforme a estos puntos que el autor de esta guía nos da. Ya, porque es una buena manera de predicar el evangelio. Mi hermanita Ángela, que está aquí, que sigue a mi hermana Solange. ¿Cuál fue su resumen? Todo por culpa de la hermanita Sol y me todo. Mire, yo no lo había entendido así como usted lo explicó ahora, esta parte. Y la verdad es que yo puse que todos somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos y reconocer que Cristo murió por nosotros y que solo a través de Él alcanzamos el perdón y la vida eterna. Fuera de Él no hay quien salve. ¿Ya? ¿Está Esto, bien? pero no había entendido la idea así como usted la Sí. explica ahora. Está bien, usted tocó todos los puntos, le faltó solamente que Cristo resucitó por los muertos, que era como, ¿se acuerda? Al principio de la guía lo veíamos, era uno de los puntos importantes para predicar el Evangelio, pero está bien, es una Ya, predicación del Evangelio, de forma resumida. ya, Mi amén. hermanita Gracias. Corina nos dice, ¿sabías que todos somos pecadores? Por lo tanto, se me fue el chat, espérame. Mm, Por lo tanto, necesitamos el perdón de Dios. Entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Jesucristo pagó por tus pecados al morir en la cruz, pero luego resucitó y vives para siempre. Si tú lo aceptas en tu vida como tu Salvador personal, creyendo que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Perfecto. Un- una buena manera de predicar el Evangelio. Está muy bien, mi hermanita. Lo saqué de Romanos 10:3, lo último. Ya, excelente. Excelente. Es bueno, mis hermanos, que al hacer estas cosas, al tomar la idea de otro hermano, al cómo predicar el Evangelio, nosotros vayamos complementando el mensaje, ¿ya? Y esto se vaya abultando, sea más, podamos mostrar mucho más la gloria de Dios a través del mensaje de salvación, ¿ya? Esa es la idea, mostrar a Cristo. Él es el Evangelio, Cristo es el Evangelio, y mientras más argumentamos este mensaje bíblicamente por lo que Cristo hizo, más gloria es para Él, ¿ya? Mi hermanita Pilar, no sé si escribió, parece que no tenía usted la guía, ¿cierto? Ya no. Mi hermano Tabita está levantando la mano, hermano Antonio. Hermano Espérame, Antonio, yo dígame. no tengo la guía, Ya no se pero preocupe. yo también entiendo de que el Señor al morir por el amor de Dios, nosotros tenemos la salvación y bueno, por lo que yo alcancé a escribir o por lo que yo tengo, la salvación
nosotros por el amor del Señor, que el amor entregó su vida, Él por amor entregó su vida por nosotros. Tenemos que dar a conocer eso primero que nada para que todos, porque éramos pecadores, también la gente a veces no entiende porque dice, no, si yo soy bueno, Claro, pero somos pecadores, sí, nacimos en pecado. Pero por eso la paga del pecado tienen que tener claro que es muerte. Y, claro, y, y el Señor nos liberó de eso, si no, no habríamos llegado ante el Padre Celestial. Eh, Tenemos que entregar que verdaderamente Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Esa es la manera y si pueden recibir al Señor, de todas maneras, eh, porque se van a ser liberados po, de sus pecados, claro, eh, porque ya no tienen condenación, porque el Señor ya pagó todo pecado. claro. Mire, y aunque para nosotros sea difícil de alguna manera predicar el Evangelio como algo estructurado, ya recuerden también el ejemplo que veíamos en la introducción de John Harper, que era la persona solamente le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Era Si salvo. nosotros predicamos la Biblia, hermano, la Biblia tiene poder, la Biblia, ¿ya? Ahora, el Señor nos dice que prediquemos el Evangelio y el predicar el Evangelio tiene esta estructura, porque de eso también se trata la vida de Cristo. El Evangelio, como les dije, es Cristo y el predicar el Evangelio es predicar lo que Cristo hizo, ¿ya? ¿Se entiende un poquito? Ya, mi hermana Tabita, por favor, sigamos con usted. Amén. Es lo que puse y lo que entendí. Dice, el hombre es pecador, entonces necesita un salvador. Cristo murió por los pecadores y resucitó al tercer día. A través de su muerte y resurrección podemos ser salvos. Eso. Amén, amén. Ya, bien explicado, bien estructurado ahí. Está bien, mi hermana Tabita. Me sigue acá abajo mi hermanita Eli. No sé si usted quiere ahora o entendió la idea para ver No es el que no es Evangelio. que no es que no haya entendido la idea, lo que pasa es que yo tampoco tengo la guía y yo me dejé guiar Ah, por un PDF que subió el pastor y todo lo ah, estoy respondiendo por el PDF. ya, no se preocupe. Entonces, la verdad que han sido todas lo que han dicho nuestras hermanas es como la indicación precisa que da aquí el, el caballero que usted citó, que es Paul Harper. Harper, ¿es Harper? Paul Watcher, el de la guía. Sí, ese, el mismo. Es que se me confundió ahí el nombre. Sí, sí. Pero sí, pero lo real de todo es aceptar, como decían delante, el Evangelio, eh, entender que Cristo vino con un propósito a la tierra, era salvar a toda criatura que estaba perdida eh, en pecado y que Él vino con ese propósito y fue tal como decía que fue torturado, fue abatido, fue en todo sentido, Él fue transgredido y fue molido, todo por nosotros, por los pecados nuestros. Entonces tenemos que tener todos los días, como decías tú, Antonio, tener conciencia de que el Señor vino por todos nosotros, que todos los días pecamos, a cada rato pecamos, y reconocerlo diariamente en nuestras vidas para poder predicar su evangelio real también. O sea, eh, si no tenemos un reconocimiento real del pecado en nuestras vidas, es imposible que podamos predicar y evangelizar de una buena manera. Entonces, lo que nos cita aquí es eso, que seamos reconociendo nuestros pecados y para que podamos también evangelizar de la manera correcta y creyendo que siempre el Señor es nuestro Salvador, como nuestro único Salvador que vino a este mundo a salvarnos y a salvar a cada criatura que lo necesite. Claro, el reconocimiento del pecado en el cristiano debe ser diario, como dice nuestra hermana, y eso viene a través de la conversión, ¿cierto? A través de la conversión y el Espíritu Santo eh,
que nos convence de ese pecado y nos lleva al arrepentimiento. Pero igual aquí lo que nos pide el autor es como formar este pequeño mensaje así como escrito y con estos puntos para hacer una predicación ordenada y ver el ministerio de Cristo, la obra de Cristo, en el cual, como veíamos en 1 Corintios 15, que dice puntos fundamentales de su muerte y su resurrección. ¿Ya? Pero está bien, mi hermana. O sea, excelente. Y vamos a seguir, porque ya para terminar, porque se ha hecho súper tarde y me está faltando la pastora. No, Dígame. porque, Amén. porque en primera de Timoteo también decía, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Claro. Jesucristo hombre, y yo soy la resurrección y la vida, también nunca tiene que olvidarse de decirlo, porque Él es la resurrección y la vida, y tenemos que creer, aunque esté muerto, vivirá. También ese San Juan es Sí, importante. como les digo, esto es como un ejemplo de predicación del Evangelio. La Biblia tiene el poder para salvar, la palabra de Dios tiene el poder para salvar. Incluso en una predicación, por ejemplo, en el púlpito, que ni siquiera se esté estructurando, diciendo un mensaje del Evangelio como una estructura, Dios salva. Es la Biblia que tiene el poder. El mensaje del Evangelio con el cual Pablo predicaba y con el cual se convertían era este mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje que Cristo murió por los pecados y que al tercer día resucitó por los pecados. Pero eso también es Biblia, está en la Biblia, es palabra de Dios. ¿Se entiende? La Biblia tiene el poder. Aún como les digo, si no hacemos un mensaje estructurado como lo vemos acá. Pero esa es la recomendación, eso es lo que Dios nos pide. Prediquen el Evangelio, de la forma que la Biblia nos dice, como lo veíamos en 1 Corintios 15. ¿Se entiende? Mi pastora. Amén. Yo puse, primero es reconocer la condición del hombre que es pecador y que necesita de un Salvador, pero contarle también que Cristo murió por el pecador y que la buena noticia es que resucitó al tercer día y que el hombre tiene la oportunidad de recibir el regalo, la dádiva de ser salvo. Amén. Amén. Ahí toca los 4 puntos precisos y está muy bien. Un mensaje resumido y está súper bien, pastora. Ya, y nos queda la Francisca. ¿Fran? Ahí. Francisca, ¿no? ¿Aló? A ver. Ya. Sí, aquí, dígame. Ya. Era ver la última Puse en parte el del resumen. del resumen. ¿Sí? El resumen del Evangelio. A ver, ¿aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, dile. Dale. Ya. Lo del resumen. Sí, por favor. Ya, yo puse que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo se hizo hombre, al igual que nosotros, pero sin pecado. Y murió por nuestros pecados y, y maldiciones y nos libró de la ira de Dios. Y resucitó al tercer día de entre los muertos, venciendo a la muerte, y a través de este sacrificio, por amor a nosotros, hemos sido salvos y nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Ya, perfecto. Muy bien. Ya, muy bien predicado también y resumido el Evangelio. Y por último tenemos aquí a mi esposa, que también nos va a dar su apreciación de cómo hizo el resumen del mensaje del Evangelio. Sí, yo puse, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En Adán la humanidad completa pecó, lo que merecíamos la condenación, la muerte y la separación eterna de Dios. Pero hay una buena noticia, el hombre puede ser salvo solo por medio de la fe en Cristo.
ya que Él pagó por nuestros pecados muriendo en la cruz y resucitando entre los muertos el tercer día, así reconciliándonos con el Padre y adoptándonos como sus hijos. Ya, amén. También está bien explicado el Evangelio en pocas palabras. Y bueno, eso es como de lo que aprendimos, ¿cierto? Ahora lo aplicamos en el último punto para ver cómo podemos predicar un evangelio bíblico, ¿ya? Cómo podemos mostrar las glorias de Cristo a través del evangelio bíblico, a través de este mensaje de salvación. No olvidemos lo que veíamos en la primera parte, que dice en Romanos 1:16. Romanos 1:16. Déjenme leérselo de nuevo para que lo recordemos. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio que el Señor Jesucristo ha dejado, ¿cierto? Ha estipulado, ese mensaje tiene poder de salvación. Pero como les decía, no significa que Dios no utilice cualquier parte de la Biblia para salvar. La salvación viene a través de la palabra de Dios, ¿ya? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Se entiende? Prediquemos la palabra, prediquemos el Evangelio y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. Crezcamos también en el amor por las almas. Y eso es difícil de crecer en eso porque nuestro pecado está en lucha. Nuestro pecado nos hace luchar en nuestra carne para preferir otras cosas y no lo espiritual, para que alguien nos caiga mal y no amarlo para predicarle el Evangelio, para que no hablarle a alguien porque simplemente la persona no me cayó mal nomás y a través de eso no predicar el Evangelio. Ahí estamos súper mal y a todos nosotros nos pasa, todos nosotros somos pecadores y caemos en esas cosas, pero que el Espíritu Santo nos ayude a amar a aquellos y poder predicar el Evangelio de salvación para que ellos también vengan a Cristo. Los quiero felicitar, hermanos, porque la explicación en los resúmenes del Evangelio está muy buena y que crezcamos en eso, que crezcamos siguiendo en el crecimiento de lo que es el mensaje del Evangelio. Así que los felicito, mi hermano, gracias por aguantar hasta esta hora, es súper tarde, pero que estas guías como que toman un poquito de tiempo, pero era necesario tomarse este tiempo para poder aprender del Evangelio. Así que le doy la gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar ahora para que ya nos vamos a descansar, ¿ya? Ya oremos. Padre Santo, ha sido una noche, Señor, en la cual la hora se ha pasado rápida, Señor, pero hemos visto tu Evangelio, hemos aprendido de tu Evangelio, hemos podido aprender a estructurarlo, mi Señor. Hemos visto también, Señor, la obra que tú haces, Señor, a través de tus hijos en las épocas, Señor, en la introducción con este varón John Harper, mi Señor, que hasta su último día predicó, Señor, tu palabra. Y por esa predicación, mi Señor, fue salvo esta persona que después cuenta el testimonio. Tu Evangelio, mi Señor, tiene poder. Y te pido, mi Señor, que a mis hermanos, que a mí, que a la iglesia BDC Viña del Mar, tú la ayudes a crecer en el Evangelio. Y Señor, y tú respaldes, mi Señor, la predicación del Evangelio. Por favor, Señor, ten misericordia de los perdidos. Salva, mi Señor amado. Ya, mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar conmigo en este tiempo. Y los felicito por Gracias. participar. Gracias. Bendiciones para Dios le todos. bendiga, gracias.